Bienvenidos, queridos hermanos, por obra y gracia de Dios nos volvemos a encontrar y hoy la Iglesia Católica nos hablará acerca de las tentaciones. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta pequeña enseñanza en este día. Te pedimos que nos permitas participar hoy en la Santa Misa. También te pedimos a ti, Mamita María, que intercedas por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos de 1 al 11. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia a nosotros nos enseña 3 tentaciones que hoy al hombre lo tiene. Como es el deseo de tener, el de saciarse y de satisfacerse a sí mismo. También es tentado con la misma palabra, con las Sagradas Escrituras. La tentación. Y por último, nos habla del poder y de la riqueza que puede poseer el hombre y olvidarse de Dios. Por eso hoy este evangelio tan hermoso de cada una de las Escrituras, incluyendo el Salmo que se leerá hoy, para el hombre es conocer su miseria, su pecado. Si quiere habitar un día en el reino de los cielos. Por eso dice el Señor hoy en el versículo 3, entonces se le acercó el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Esa antigua serpiente de la cual hoy nos habla Génesis 3, 1 en adelante. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
esas piedras que nosotros no deberíamos de comer, pero que a sabiendas las buscamos, las deseamos y queremos satisfacernos de eso. Podríamos decir una piedra que se convierte en pan, el chisme, la calumnia, la ira. Pero como Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le dice al diablo, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nosotros como verdaderos católicos deberíamos de leer durante nuestra existencia tan solamente una vez las Sagradas Escrituras, para tener ese conocimiento de que el Señor habita en nosotros. Pero se nos hace más fácil el deseo, el saciarnos, y nos apartamos del Señor. Hoy la lectura nos va enseñando a nosotros de que debemos de ir acercándonos al Señor y dejar de escuchar a este mundo que hoy desconoce a Cristo, que hoy se ha dejado engañar por el diablo. Por eso la lectura del Génesis del día de hoy, que es Génesis 2, 7 y 9, y capítulo 3, versículo de 1 al 7. Pero hablaremos de la serpiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé. Dios había hecho esa serpiente, es el diablo, y que viene a engañar a muchos por su propio desconocimiento de su propia fe. Y cuando viene ese tentador, dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Si nosotros buscamos el pecado, sabiendo que es malo, moriremos en ese pecado. Por ejemplo, para los que hoy estamos casados por medio del sacramento del matrimonio, pero decidimos cometer adulterio, entonces estamos muriendo en ese pecado, porque nuestro deseo carnal por querernos saciarnos nos hace apartarnos del Señor. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirá. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirá a ustedes los ojos. Entonces serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de ese fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también comió.
cuando nosotros vivimos en el pecado o regresamos a ese pecado, también contaminaremos a los demás. Porque el pecado, por el deseo, por el saciarse a sí mismo, por vivir el momento, atraemos a más personas al pecado. Y también los invitamos a cometer el pecado. Y creemos que nosotros estamos llegando a ser tan astutos, pero nos estamos convirtiendo como esa serpiente astuta para engañar. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Entonces el pecado nos llevará a la vergüenza si nos damos cuenta, si es que esa serpiente no nos engaña hasta morir. Entonces, veamos lo que dice ahora en el versículo 8 del Evangelio. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Ahí está la otra tentación de muchos de nosotros. Nos afana el poder, la riqueza, nos atrae por querer tener un lugar en este mundo que hoy se pierde por las tentaciones que el diablo le va dando en su vida cotidiana. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¿Y cuántos no han perdido? ¿Cuántos no se han equivocado por querer tener? Veamos los políticos, que por querer tener poder han olvidado a nuestro Señor Jesucristo. Veamos a esos cristianos que están dentro de la iglesia, pero por querer tener poder, humillan al hermano, lo apartan del camino de nuestro Señor Jesucristo. La riqueza, ¿cuántos no se han enriquecido con llevar el Evangelio? Porque se han preocupado más por el diezmo, ¿cuánto ganará? Pero su enseñanza, por eso es importante nosotros, hermanos, que no nos dejemos dominar por este mundo. Porque para lo que nosotros es poder y es riqueza, para Dios es el diablo que tienta a cada hijo de él. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Nosotros hoy no queremos adorar al Señor. No tenemos tiempo para Él. Y en lugar de quererle servir, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el diablo nos ha engañado con la riqueza y con ese poder que muchos se toman a sí mismos, creyendo que el poder y la riqueza les dará la vida eterna. Pero
nuestro Señor Jesucristo es claro y dice, aléjate, Satanás. Por eso, hoy el Salmo 50 nos dice a nosotros hoy claramente, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falla. Pero para eso tenemos que ir a la confesión con el sacerdote, no directamente con Dios, sino con el sacerdote, como la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos ha dejado. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame del pecado. Por eso es importante en este tiempo de Cuaresma que vayamos al arrepentimiento, reconociendo nuestra miseria de pecador. Que ese poder, que esa riqueza que hoy nos tienta a cada uno de nosotros de diferente manera, vayamos para que nuestra alma quede limpia de la mente. Pues mi falta, yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Cada quien conoce la piedra que tiene en el zapato. Pueda que sea un familiar, pueda que sea su suegra, su suegro, pueda que sea su vecino, pueda que sea su amigo, su compañero de trabajo, su jefe en el trabajo. O pueda que sea usted mismo, yo mismo también. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso, en tu sentencia tú eres justo y no hay reproche en el juicio de tus labios. Sabiendo que hemos pecado, continuamos en el pecado, no queremos ir. El Señor no olvidará. Y el día que muramos, vamos a ir a ese juicio. Y Él, que es tan misericordioso, pero que es justo también. Tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador, desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Dice el Salmo 119, 105. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Porque a través de las Escrituras vamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Por eso cuando nosotros vamos con fe delante del sacerdote y nos absuelve de nuestro pecado por medio del Espíritu Santo, a quien Jesucristo les ha dado ese poder, nosotros quedamos limpios del pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Después de esa confesión, quedamos libres, liberados y que debemos de vivir en gracia todos los días. Y así sigue hoy el Señor hablándonos a través de estas tentaciones que hoy nosotros podemos reconocer. Y una de las tentaciones que nosotros podemos reconocer en nuestra vida es lo que nos enseña hoy 1 Corintios 6, 9.
¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Fíjense que dice que ni los injustos. ¿Y cuántas veces de nosotros no somos injustos ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro prójimo? Es tiempo de meditación durante estos 40 días. Pero también dice que no nos engañemos, que debemos de realmente darle un punto de partida en estos 40 días en nuestra manera en la que hemos estado viviendo, para renovarnos y renacer cada día en el Señor, en la gracia que Él quiere, como hijos obedientes de Él, vivamos. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los casados, los que viven en adulterio, creyendo que no los ve la mujer, que no los ve el esposo. Ni los que adoran a los ídolos, ni los que tienen ídolos, los que creen que muchos han hecho un ídolo para ellos, el dinero, la riqueza, el poder. Es un ídolo para ellos también. Muchas veces para nosotros. Ni los adúlteros. Para nosotros que estamos casados por medio del sacerdote en el sacramento del matrimonio. Porque si antes era de los que, ni los que tienen relaciones sexuales, siendo novios o amiguitos con derecho. Pero aquí es prácticamente para que el que ya está consagrado a través del matrimonio. Es una tentación. Ni los homosexuales y los comodones, los homosexuales, hoy reclaman un derecho que el mundo se absorbe para también darlo. Es una gran tentación y un gran pecado ante Dios. Como lo que hoy ha salido en el mundo entero con eso de los que se llaman terián, que se hacen sentir animales, perros, gatos, caballos, lagartos. Han perdido la dignidad de hijos de Dios. Porque el tentador, el diablo, Satanás, hoy los ha engañado. Y se han dejado llevar por ese deseo, por saciar su propio yo. Ni los ladrones, lo que hemos robado, lo que nos hemos adueñado a la fuerza o lo hemos hecho falsamente. Ni los que no tienen nunca bastante, los que se somatan en trabajar, que hasta los domingos trabajan, que no quieren perder un día porque es dinero y se olvidan de nuestro Señor Jesucristo. Ni los borrachos. ¿Cuántos el día de domingo de resurrección cometen un pecado grande, que es ir a buscar los huevos de la coneja y hacerse una carnita asada y beber, hasta emborracharse? También es pecado. Y otro pecado que hoy cotidianamente se vive, ni los chismosos, los que les gusta llevar y traer, ni los que se aprovechan de los demás
heredarán el reino de Dios. Entonces, esa es una tentación. Volvamos al Evangelio de Mateo 4, 5. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Y hoy, ¿cuántos no tientan al Señor? Con la misma palabra, que hasta dicen, el Señor me habló, tuve una revelación. ¿Cuántos no andan llevando el Evangelio con mentiras, sin querer vivir el Evangelio? ¿Cuántos no se han hecho ricos con la palabra del Señor y lo han hecho como un negocio? Una gran tentación para muchos de nosotros. Pero entonces, dice el Salmo 91, aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10,000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Pero si nosotros vivimos el Evangelio, si nosotros lo llevamos, lo practicamos y lo compartimos y lo enseñamos, en sus manos te habrá de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Por eso dice el Señor Jesucristo, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué nosotros tentamos al Señor diciendo, esta es una prueba de Dios? No, hermanos. El que tienta es el diablo. La Escritura lo enseña en Mateo 4:3. Entonces se acercó el tentador y le dijo, el tentador, el diablo, la antigua serpiente. Dios nos tienta, Dios nos da la gracia, nos da vida, pero si nosotros permanecemos y obedecemos sus mandamientos. Y entre ellos está, santificarán las fiestas, de ir a misa. Y fallamos en ir a misa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuántos entre familiares, entre amigos, entre vecinos nos odiamos? Y nos cuesta amar al Señor. La otra tentación que hoy se da es la de los que van enseñando otra doctrina. Otra doctrina diferente. Enseñando diferente. Como dice 2 de Corintios 11:13. O vamos a leerlo del 1. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues les he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. El celo de llevar la palabra de Dios, de tratar de evangelizar, empezando con mi familia y luego compartiendo estas enseñanzas con ustedes. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. ¿Y cuántos no se han dejado engañar por esa serpiente y se han salido de la Santa Madre Iglesia Católica para irse a una secta?
¿Por qué? Porque ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad. ¿Cuántos nos dicen? Es lo mismo, hay que respetarnos. Y cometemos el pecado de ocultar la verdad, para no distanciarnos, para no enemistarnos. Y a eso ha llevado a esos falsos pastores. En el 13 dice, en realidad son falsos apóstoles. Dios lo conoce, Dios los reconoce como apóstoles, pero vamos a descubrir a quién les sirve. Engañadores. Y sí engañan. Porque a cuántos no les han dicho, no se confiese con un padre, es un pecador. Confiésese con usted mismo. O entre ustedes mismos, confiésense. No tomen el cuerpo de Cristo porque es un símbolo, es una galleta. ¿Cuántos no se han dejado engañar? Disfrazados de apóstoles de Cristo. Se disfrazan. Hermanito, ¿cómo estás? Varón, Dios te bendiga. Los han escuchado. Y muchos de nosotros como católicos, por no conocer nuestra fe, ni mucho menos las Sagradas Escrituras, nos maravillamos con esas palabras. Pero ahí adentro va el veneno. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, esa antigua serpiente que engañó a Eva, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que merecen sus obras por haber ido engañando a nuestros hermanos y conduciendo muchos a su propia condenación. Termino con Romanos 5, 12 en adelante. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. El pecado que cometió Eva, dándole de comer a Adán, se propagó y fueron expulsados del Edén, del jardín. Y por eso hoy, pues, el hombre, cegado por el deseo, por el poder, la riqueza y por la mentira, hoy sigue pecando. Y ahí ustedes siguen leyendo, pues la caída del pecado hasta Moisés. La muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían. Abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura de lo que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica todavía cuando es don gratuito para que solo un hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Por un hombre entró el pecado. Y también por nuestro Señor Jesucristo
llegó la salvación a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios. En la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Ahí está la importancia de ir a la confesión para que nuestro pecado sea perdonado. Si bien reinó la muerte por culpa de uno y devino a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reunirán en la vida. Reinarán en la vida si vamos a la confesión. Si no nos dejamos engañar que no hay que confesarse. Es necesaria la absolución a través del sacerdote. Y por eso no nos dejemos engañar por el tentador, por el diablo, sino que vayamos reconociendo cada día nuestros pecados, nuestras debilidades que hoy tenemos. Y no nos dejemos engañar por esos que se dedican a ser apóstoles del diablo, engañándonos. Y por eso Gálatas 1:6 nos dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto en aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Cuando se pasan a una secta, deja de estar la gracia con Cristo, porque ya no van a la confesión y viven en pecado, pero les dan el antídoto que usted está perdonado, que usted se puede confesar directamente. Pero el Señor no anda con rodeos y es claro en la palabra que Él nos enseña. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar, confundirlo. Mal, no lo han entendido al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. ¿Y cuántos no se han dejado engañar? Pero aunque nosotros mismos y un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Por eso nosotros debemos de evangelizar con las Escrituras. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Ve el pecado que hacen los demás, ve el pecado cuando nosotros no evangelizamos con la palabra de Dios. Por eso, hermano, descubramos nuestra fe. Dediquémonos un tiempo para que cuando vengan esas tentaciones, nosotros podamos salir avantes a través de la oración, a través de tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, para que habite en nosotros. Que el Señor te bendiga y te ayude. Te pido de corazón que reces por mí y también por el Padre Paul y el diácono Gilberto. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber compartido este Evangelio, esta pequeña enseñanza, y que seas tú, Padre Santo, quien nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.